gracias, Andrea. Muy buenos días, vicecanciller, amigo. Definitivamente es un tema que va a llevar va a llamar mucho la atención en el 2025. Estamos preparándonos como gobierno para abordar el tema, pero primero felicitar en estas fiestas a todo el pueblo hondureño. Acabamos de pasar Navidad y para nosotros la Navidad es muy importante. El pueblo necesita paz y eso es lo que tenemos que transmitir, Andrea, paz. Saludar a Raúl a donde esté, me imagino está de vacaciones, está festejando por el triunfo de nuestro Motagua, así que saludos Raúl Valladares. Así que hoy vamos a tener un programa muy importante para el pueblo hondureño, no solamente dentro de nuestro país, sino especialmente pues nuestros connacionales que están fuera de nuestras fronteras y que casi 1.5 millones de hondureños viven en los Estados Unidos. Es muy importante dialogar de este tema porque pues al final la migración, como dicen nuestros invitados, nos repercute a todos, a nosotros como hondureños, pero también a nuestras familias. Y bueno, hay una reciente publicación que refleja una reducción del número de hondureños que han sido retornados desde los Estados Unidos sobre todo. ¿Y ustedes a qué pues atribuyen esa reducción? Primero, para comenzar en contexto, vicecanciller. Con todo gusto, pero antes de entrar en materia quisiera tocar el tema que el director de Migración antes fue el director general de protección de hondureños migrantes en la Cancillería, y juntos pues hicimos un trabajo en este tema. Lo perdimos en la Cancillería, pero el INM lo ganó, así que lo extrañamos, pero está haciendo un buen trabajo. En el tema de los retornados y la reintegración es un tema de la Cancillería. El tema de los migrantes por Honduras es un tema asignado al INM, y el tema de los desplazados al Ministerio de Derechos Humanos. Entonces, lo digo para entrar en contexto la competencia de cada quien. Mira, sobre los retornados, quiero empezar diciendo que en Honduras hemos usado un término especial, suave, un eufemismo, que es la palabra retornado, pero en realidad, fríamente, crudamente, son deportados. Todos los hondureños retornados, todas las semanas, en tiempo de los semanales desde Estados Unidos y más de 10 buses semanales desde México que llegan a la costa norte, a Cortés, les llamamos los retornados, pero son los deportados. Lo que quiero decir es que ya estamos viviendo nosotros deportaciones, y desde el 2015 que tenemos estadísticas, tenemos más de 500.000 de hondureños deportados, y cada año han llegado un buen número, ya la estadística la va a compartir nuestro director. El punto es que no estamos viviendo nada nuevo, no es que Honduras va a empezar a vivir deportaciones masivas, y además esas deportaciones que puede que se den el año próximo en un número mayor, puede que se den, porque una cosa es decirlo y querer hacerlo, otra cosa es poder hacerlo con la rapidez que el gobierno de Trump dice. Ellos dicen que el día 1 van a empezar, es imposible. El día 1 tú estás chequeando tu password, dónde va a quedar tu escritorio, quién es tu equipo, o sea, no puedes empezar el día 1. Pero ellos dicen que el día 1, eso te lo digo para que tú entiendas que aquí hay mucho drama y mucha voluntad de quererlo hacer, claro. Pero el hacerlo, el organizar vuelos adicionales hacia Honduras o hacia 150 países en el mundo, y el arrestarlos, detenerlos, procesarlos, verificar su identidad, el plan de vuelo, reservar los aviones, el permiso de aterrizaje, eso toma tiempo. Así que va a ser algo que si se da, va a tomar tiempo, y Honduras en ese momento estaremos pues preparándonos, sentándonos a la mesa con Estados Unidos, porque las cosas se hablan. Una readmisión de un nacional a un país no es que tú mandas el avión y aterrizas solo, no. Es hablado, es conversado, es cuotas, es verificación de la nacionalidad hondureña o de cualquier país donde se esté hablando el retorno. Y será un proceso de sentarnos, de hablar como con un país amigo, con un tema común, en un espíritu de respeto y dignidad. ¿Todavía no han tenido ningún acercamiento con el gobierno de los Estados Unidos, el nuevo gobierno que ya entrará en funciones en unos días? Informalmente sí, a través de nuestro embajador y sus contactos, ¿verdad? Pero a nivel muy informal. Muy diplomáticamente sí, hablando. Claro, y además pues todavía está la administración Biden, entonces tampoco podemos obviarlos como que ya no existen. Pero sí han habido aproximaciones informales a través de nuestro embajador Javier Bu, a quien le mando un saludo.
¿Qué opina del representante o el encargado que ha nombrado Donald Trump recientemente para pues hacer la gestión en cuanto a temas migratorios se refiere? Pues mira, a juzgar por su perfil, es una persona dura, con ganas de deportar. Tú sabes que en todo país, en toda sociedad, hay personas más progresistas, más liberales, más nacionalistas, más humanitarias, más internacionalistas. Y él, el perfil que él tiene realmente es duro, va con ganas de deportar, no lo vamos a negar, sería minimizar la situación. Así que en cuanto a la cabeza del ICE, como se llama la agencia deportadora de Estados Unidos, y del sistema completo del sistema de seguridad nacional, en este tema, ¿cómo es el ministerio? ¿Cómo se llama? El ministerio... Sí, ICE. Sí. Tendrá que trabajar junto con los jueces, porque cualquier persona puede ir de un juez y pararlo. Tendrá que hablar con las instancias judiciales que hay. Tendrá que hablar de logística. Lo escuché hablar hace 2 semanas diciendo que ocupaba 100,000 camas para empezar. 100,000 camas extra. Y conseguir 100,000 camas y ponerlas y que estén listas, pues va a tomar tiempo también y va a ocupar mucho dinero. Así que va con ganas, pero habrán muchas limitaciones y problemas que tendrá que resolver, desde lo legal hasta lo logístico, y sobre todo un acuerdo con el país receptor, porque hay países que no reciben a la gente como nosotros. Honduras es un país que dice el hondureño tiene derecho a volver a su país, es un derecho humano. Nosotros no ponemos limitaciones ni restricciones, excepto que sea hondureño. Pero hay países, yo conozco países, yo vengo de ACNUR, 25 años, y te voy a decir 2. Eritrea y Etiopía, para que una persona vuelva, tiene que haber un examen profundo, uno por uno, por qué se fue, es que fue un desertor militar, es que fue enemigo del régimen, es que debe impuestos, es cómo es su familia, su posición política, y hay una traba enorme. Hay países que para que alguien vuelva no es así nomás, se ocupa visa de salida para empezar. Aquí el hondureño sale y entra sin problemas. Entonces Honduras es un país abierto a recibir a nuestros compatriotas. Claro que tendrá que hacerse ordenadamente, con dignidad, con respeto, y de acuerdo a nuestras capacidades. ¿Qué proyección tienen ustedes y cómo dimensionan, por ejemplo, este tiempo en donde, según el canciller, también se ha dado esa reducción de deportados y lo que podría pasar en unos meses? ¿Qué proyección tienen ustedes y cómo se preparan para ello? Pues mira, si fuera la misma administración y dada la tendencia que va para abajo, uno podría decir que o se mantiene o va para abajo, viendo la tendencia. Sin embargo, es una nueva administración, con ganas y con una agenda de deportar. Así que no vamos a decir, por lo menos personalmente, creer que va a bajar o que se va a mantener. Creo que va a subir y habrá presión para recibir a los compatriotas y habrá que sentarse con ellos. Así que yo anticipo que el número va a subir de este año, tal vez a años anteriores, tal vez, pero no creo que esta tendencia hacia la baja se mantenga con un nuevo gobierno que una de sus banderas justamente es deportar 11 millones de indocumentados. 11 millones, ¿te imaginas? 11 millones es la meta que ellos han planteado. Ellos dicen que hay 11 millones de indocumentados en Estados Unidos, de los cuales 280,000 hondureños tienen orden de deportación. Pero hay 11 millones, entonces Estados Unidos también tiene que ver dónde empieza o con cuántos empieza, y ese proceso va a tomar tiempo determinarlo, creo yo. A mí me parece importante hacer énfasis en esto. 280,000 hondureños tienen orden de deportación. ¿De qué manera se podría ejecutar y cuánto? Pues usted menciona que se tomaría un tiempo poder deportarlos, pero ¿cree que ellos tengan como objetivo al menos a estos 280,000 hondureños? No, yo creo que sí, porque ya es deportación final. Es que a usted le puede dar una orden de deportación el día 1, pero usted va donde el juez, o usted presenta un documento diciendo que usted no puede, que tiene un hijo norteamericano, que tiene un trabajo, o que es solicitante de asilo. Usted dice que no, contrata a un abogado, va donde un juez, le dicen que sí puede ser deportado, luego usted apela. Ya estos 280,000 son hondureños que ya pasaron todo el proceso legal para ser deportados y están listos. O sea, legalmente es de subirlos al avión. Pero subirlos al avión, no, usted sabe que no es que va a venir
20 Hércules de la Fuerza Aérea Norteamericana y van a aterrizar cuando ellos quieran, donde ellos quieran. Eso tiene que hablarse. Y desde el 2015, más de 500.000 han sido deportados. Y desde antes que no habían estadísticas, estoy seguro que otro tanto. Así que lo que estamos viviendo, lo estamos viviendo ya en el futuro. No va a ser algo incierto, algo que no conocemos, algo que no tenemos una maquinaria de recepción y todo un proyecto de reinserción. ¿Impacta, vicecanciller, esa cantidad de hondureños que tienen esa orden de deportación, digamos que lista para ser retornados al país? Claro, el drama humano de una familia que lleva años trabajando allá, que ya logró tener su entorno y mantener a su familia y ayudar a su familia en Honduras, y de repente dice, si salgo me van a agarrar o me van a deportar, este gobierno viene duro, obviamente que causa mucho nerviosismo, y a eso agréguele usted la oposición política en Honduras, que les gusta hacer énfasis y caos y decir que aquí las cosas ya se van a arruinar con este gobierno, que no nos llevamos bien con Estados Unidos y que entonces esto va a ser el acabose y que preparémonos, que Dios nos salve. Entonces también está esas ONGs que viven del drama y que están ahí haciendo a nuestros compatriotas más nerviosos. Por eso me gusta lo que dijo el director, que hoy es la Navidad y es un año de ver las cosas con calma, verlas seriamente, no minimizarlas, pero tampoco, si usted pone aquí una ONG aquí enfrente, al lado de nosotros, le dice que esto ya, preparémonos, que vienen 40 aviones Hércules, ¿verdad? Entonces yo creo que el proceso de readmisión es un proceso que toma tiempo, y Honduras, repito, estamos abiertos porque son nuestros compatriotas, pero no es que vénganse ya, tenemos que sentarnos, ver nuestra capacidad de recepción. La pista del aeropuerto de Villa de Morales también tiene sus horas para aterrizar, sus slots que le llaman en inglés, y luego la verificación de la nacionalidad, que sean hondureños, que no aparezca un ecuatoriano, ¿verdad?, o un peruano. Así que lo vamos a hacer con mucha prudencia, con mucha integridad y defendiendo la dignidad de nuestros compatriotas. Eso es lo que le puedo asegurar a la población. Y en específico sobre estos procesos de deportación desde la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional de Migración, ¿cómo se dan y qué opina de estos 280.000 hondureños que tienen esa orden? ¿Serán ejecutadas, cree usted, por parte del nuevo gobierno de Donald Trump? Bueno, Andrea, definitivamente sí, a partir del 20 de enero vamos a dejar de especular, ya quedan 25 días aproximadamente. Y ahí nos vamos a enfrentar a una realidad que no podemos negar, de que va a tener situaciones de dificultad. Bajo el contexto de los más de 250.000 connacionales que están con órdenes de deportación, ahí podemos analizar 4 cosas. Primero, el contexto logístico, como lo decía el vicecanciller. En el contexto logístico, Estados Unidos, para deportar la gran cantidad de personas irregulares, en condición de irregulares, que están en Estados Unidos, según un estudio del Comité Judicial del Senado, hacía un análisis, se requieren 11 años para deportar 11 millones de personas, logrando deportar 1 millón de personas al año. Se requieren más de 315.000 millones de dólares para esa operación, que a pesar de que Estados Unidos es un país con bastante recursos, tampoco es que tienen tantos recursos para esto. Esto es desde el punto de vista logístico, además de lo que se manifestaba, no es una decisión unilateral de un Estado hacer las deportaciones, porque esas son decisiones coordinadas de manera bilateral con otros estados. En este caso, en Honduras, Estados Unidos tiene un tope de vuelos que aterrizan al aeropuerto Ramón Villa de Morales, donde se ejecuta la operación por parte de la Cancillería. Y ese tema es un tema que tiene que ir discutiendo con cada uno de los países. Por eso a eso se refería el vicecanciller, que el primer día no es que todo va a cambiar, ¿verdad? Ahora bien, yo sí creo que va a haber un mensaje riguroso desde el primer día, Andrea, y ese mensaje riguroso va a causar alguna atmósfera de inquietud de los países, de los medios de comunicación, de los migrantes. Pero definitivamente tenemos que ir abordando esto desde una lógica. Yo ayer hablaba con nuestro embajador y estábamos hablando sobre algunas estrategias que se van a ir desarrollando a medida que los días vayan pasando. Pero esto es lo logístico. Luego viene lo económico. Económicamente los migrantes o las migrantes para Honduras representan mucho, pero no solamente para Honduras.
Estados Unidos es un país que a través del último siglo se ha desarrollado de manera enorme su economía a través de la mano de obra de los migrantes. Y ese es un enfoque que también ellos tienen que reconocer. Estados, por ejemplo, como Texas, que hay un 40% de latinos que viven en ese estado, que sostienen la economía de uno de los estados más ricos de Estados Unidos, tampoco es que a la economía de los Estados Unidos le estorban los migrantes. La economía de los Estados Unidos crece cada día más con la mano de obra que los migrantes han venido poniendo década tras década. Y bajo ese enfoque, entonces, ¿qué es lo que se pretende? Ahí es donde yo conceptualizo al presidente Trump en dos etapas. Una cosa es el presidente Trump en campaña y otra cosa es el presidente Trump como gobernante. Nosotros estamos claros de que para buscar el voto en los Estados Unidos, el tema migrante era la prioridad y su discurso antimigrante era una necesidad. Bajo ese enfoque yo estoy claro que tiene que cumplir, no estamos especulando en eso, pero de querer hacer lo que se prometió en campaña, hacerlo, pasan muchas situaciones de por medio, a pesar de poner personas con rigurosidad en la frontera, y lo reconocemos, pero definitivamente es una operación millonaria y costosa. Y luego viene el tema de lo legal, de lo que usted me consultaba, de los más de 250.000 hondureños, que no solamente hay hondureños ahí hay más de 200.000 de personas con órdenes de deportación de El Salvador, de Guatemala, de México, hay de otros países. Y bajo ese enfoque nosotros estamos claros que también este es un tema legal, se tiene que respetar el debido proceso. Varios de estos connacionales han sido sus órdenes de deportación, Andrea, en años de más de la última década. O sea, no quiere decir que estos connacionales fueron el año pasado, que todos fueron emitidas sus órdenes de deportación. Muchos de ellos no se presentaron a cortes migratorias y sus órdenes de deportación se emitieron sin estar ellos ahí presentes. O sea, tampoco es que tienen geolocalizada a cada una de las personas. Y bajo ese enfoque, el llamado de nosotros como gobierno, nuestros connacionales, es que ellos traten de dar el menor problema posible en los Estados Unidos. Le voy a poner un ejemplo. Un hondureño que va conduciendo un vehículo y va a exceso de velocidad o ha ingerido bebidas alcohólicas, a esa persona la detienen por la infracción y ahí es donde aprovecha la autoridad estadounidense a verificar si tiene orden o no de deportación. Y ahí es donde esta persona se convierte en un punto de ser deportado. Y bajo ese enfoque es que nosotros tenemos que ir asesorando y orientando a nuestros connacionales, así como desde la Cancillería, y ayer hablaba, como le digo, con la Embajada, se tiene una planificación para una orientación jurídica para que nuestros connacionales sepan cuáles son los pasos que siguen. Y bajo ese enfoque de respetar el debido proceso, ahí hay audiencias, ahí hay situaciones que se van derivando de las audiencias y también hay muchos de estos casos que llegan a apelación. Entonces, una cosa es lo que el Ejecutivo del presidente Trump decida y otra cosa es el respeto al debido proceso. Y muchas de estas personas tienen en apelación también su proceso y eso va a ir retrasando todo esto. Entonces, en el imaginario, con lo que yo les quiero decir, no es que mañana mismo 250.000 personas, 260.000 personas las montan y las deportan a Honduras, sino que tenemos que tener la tranquilidad de que nuestros connacionales tienen que saber que va a haber un apoyo del gobierno, van a haber diálogos del gobierno al alto nivel y vamos a seguir trabajando de manera conjunta. Recientemente, Andrea, la Presidenta de la República ha creado el Consejo de Gobernanza Migratoria. Este consejo aprobado en el decreto ejecutivo, creo que 021-2024, este es un consejo de movilidad humana. Este gobierno se ha tomado, pueblo hondureño, en serio la temática de la movilidad humana. Como bien ya el vicecanciller lo decía, el instituto maneja la migración en tránsito, Cancillería los migrantes hondureños, Derechos Humanos el desplazamiento, y ha agregado otras instituciones que tienen que ver en la temática de movilidad humana para hacer un mini gabinete de gobierno en la toma de decisiones en este tema de movilidad humana. Bajo ese contexto nos reunimos hace como 10 días, creo yo, y uno de los enfoques fue la prioridad de enfrentar las situaciones que se van a ir derivando de la llegada del nuevo gobierno de los Estados Unidos en el año 2025. Bajo ese enfoque estamos trabajando y bajo ese enfoque estamos preparados para convocar
al Consejo de Gobernanza Migratoria una vez comiencen las situaciones en las cuales se tengan que tomar decisiones integrales para que nuestros connacionales tengan la paz y la tranquilidad de que el gobierno está con ellos. Ahora, ustedes hablan de una orientación jurídica, ¿de qué manera se daría allá en los Estados Unidos? ¿Y qué tan posible es que un hondureño pueda lograr una apelación o que, como decimos en Honduras en términos legales, pegue esa apelación y logre quedarse en los Estados Unidos? ¿Qué tan posible es legalmente Es muy posible porque depende de la prueba. O sea, una persona que fue solicitante de refugio en ese país tiene que acreditar con pruebas su situación en el país de origen. Bajo ese enfoque no solamente es para un hondureño, esa es una situación para cualquier ciudadano de cualquier país del mundo donde puede ganar con una evidencia la apelación. Bajo ese enfoque, muchos de ellos fueron giradas sus órdenes de deportación, no porque no tenían pruebas, sino porque no se presentaron a corte, o sea, no siguieron con el proceso y las audiencias. ¿Y qué es lo que se viene por parte de la Cancillería y que lo hemos estado dialogando? La Cancillería ha ampliado su Fondo de la Solidaridad para el migrante hondureño y bajo ese concepto se vienen algunas reformulaciones en cuanto a las asesorías a nuestros connacionales. También desde la Embajada han estado en diálogo con algunas organizaciones jurídicas para que ellos puedan también lograr brindar con ese conocimiento y esa asesoría a nuestros connacionales, y bajo ese enfoque ellos tienen que tener la tranquilidad de que van a tener una respuesta por parte del gobierno, pero definitivamente se vuelve un reto lo que puede pasar, a pesar de que nosotros como gobierno, Andrea, hemos dicho y lo hemos manifestado desde el día 1, que el pueblo de los Estados Unidos eligió un gobierno republicano y nosotros como gobierno vamos a trabajar de la mano con el gobierno republicano del presidente Trump, a pesar de que tengamos diferencias específicamente en la temática migratoria, pero seguramente vamos a tener que llegar a puntos de conexión, porque recuerde bien que usted que el presidente Trump es un hombre empresario, multimillonario y que llegó ahí por los diálogos, y sea como sea, va a tener que sentarse no solamente con Honduras, con los países de la región, Guatemala, El Salvador y México, con los cuales también ya hemos tenido conversación, para que tengamos una postura integral bajo este contexto. Interesante. Ahora, ¿qué comprende este Consejo de Gobernanza Migratoria que se estaría nombrando para la gestión precisamente y los diálogos con las autoridades de los Estados Unidos ya en gestión? Este consejo que hizo la presidenta hace varios meses lo diseñó y se aprobó y que fue publicado en la Gaceta, es una respuesta anticipada del gobierno al problema. Un consejo de gobernanza sienta a la mesa a los actores de gobierno en la temática. Entonces, juntos vamos ya nos sentamos la primera vez y es una reunión que seguiremos manteniendo activa para contestar como gobierno y con técnicos y con especialistas cómo vamos a manejarla y darle una mejor respuesta, y al mismo tiempo viendo cómo los países vecinos, particularmente México, Guatemala, están respondiendo y cómo podemos responder como región, porque el problema es el mismo para todos. Hay estándares, hay maneras de resolver las cosas. Vamos a ver qué ideas tiene Guatemala, qué ideas tiene México, qué ideas tiene El Salvador, los países de la región, y entre todos buscar un acercamiento. Yo creo que la administración Trump debe de entender que si usted empieza a mandar sin enfrentar las causas de la migración, lo que vamos a tener es lo que está pasando actualmente, que del 30 al 50% de los retornados, de los deportados, se vuelven a ir. Entonces usted manda más, regresan más. Y si él entiende eso, y mejor trabaja con nosotros, de hacerlo ordenadamente, de darle una respuesta a los que regresan en reinserción, en reintegración. ¿Usted por qué se fue? Porque no tenía trabajo. ¿Usted por qué se fue? Yo tenía una panadería y se quemó, o la extorsión, pero si me ayudan a volverla a armar me quedo. Capital Semilla. O yo quiero ser técnico industrial, capacitación, Infop, universidad, terminar el colegio. Dar respuesta a cada uno el por qué se fue, para
para reducir los que van a intentar volverse a ir, porque habrá una categoría que se va a ir siempre. ¿Sabe cuál es esa categoría? El que tiene a su papá, a su mamá, a su hijo, a su hija allá. Usted le puede dar el mejor trabajo del mundo en Honduras, pero si allá está su mamá y su papá, y aquí usted trabaja y le gana, y tiene su trabajito, pero allá va a estar mejor, se va. Entonces, esa causa de la sangre, allá está mi mamá, véngase hijo, o lo mando a traer, luchar contra eso yo creo que es bien difícil, casi imposible. Además, tenemos que reconocer que la migración, especialmente entre los jóvenes, es algo cultural de años. Hay muchos hondureños, los que nunca tuvieron familia o los que no tienen allá, me quiero ir, quiero hacerla, quiero intentarla, quiero el sueño americano, quiero mejorar mi vida, veo las películas y quiero estar allá. Entonces también está eso. ¿Por qué considera que la migración se ha vuelto algo cultural? No, digo que entre los jóvenes, algunos de ellos se van por razones de probar el mundo, otros se van a ir por la familia, otros por falta de trabajo, otros por falta de oportunidades, otros por la inseguridad. Entonces, cada quien tiene su causa, y si nosotros recibimos la gente así nomás y sin perfilarlas, sin hacerlo de manera ordenada, sin saber para dónde van y qué necesitan para no volverse a ir, entonces va a ser un desorden. Entonces yo espero que Estados Unidos, la nueva administración, va aparte de deportar, ayudarnos acá a crear condiciones, a manejar una inversión norteamericana que le hemos visto que falta, que debe de crecer más, porque yo creo que con un buen trabajo acá, con el hondureño se queda. Este es un país precioso, hermoso. Cuando la gente se va por necesidad, enfrenta esa ruta migratoria de la muerte, pero dice, me tengo que ir. Entonces, yo creo y espero que Estados Unidos va a trabajar con nosotros, y en esa readmisión nosotros vamos a hablar con ellos qué hacemos con los compatriotas cuando lleguen, porque si no, ustedes los van a tener de vuelta. Y que ellos entiendan esa mecánica. Y, ¿sabes? Pero quiero dar una buena noticia, creo yo, y es el hecho que, como usted no puede mandarlos a todos, y el problema es así de grande, hay categorías de hondureños que tal vez la administración Reagan, la administración Trump diga, bueno, a esto les vamos a ayudar. Y ya lo mencionó Trump una vez con los Dreamers, los niños que salieron con sus padres, que han vivido la mayor parte de su vida en Estados Unidos, que hablan más inglés que español, y que no fue culpa de ellos, son niños, se los llevaron, ellos no violaron la ley, fueron acompañados de sus papás, se llaman Dreamers. Trump ya dijo que para esta categoría él iba a ver cómo los regularizaba. Están también los TPS, que han estado legalmente de más de 20 años y que han cumplido la ley, que han sido buenos ciudadanos, que pagan impuestos. Posiblemente diga, a esto no los voy a tocar, solo voy a tocar a los completamente indocumentados. Esto va a ser parte de las negociaciones con Estados Unidos. Vamos a decirles, bueno, pero podemos trabajar en readmisión, pero ¿qué pasó con los TPS? ¿Qué pasó con los tepecianos? ¿Qué pasó con los Dreamers? Entonces, ese diálogo lo vamos a tener con Estados Unidos en el marco del respeto, y yo espero que será constructivo y que las cosas se van a hacer pues, de una manera digna, ¿verdad? Sobre todo. ¿Les han mencionado algo sobre posibles cambios en el estatus de protección temporal, este TPS que le llamamos, y si podría haber cambios como, por ejemplo, se ha dado para otros países del mundo, incluso latinoamericanos? Sí, quiero recordar que bajo la administración Trump, él canceló el TPS, usted se recuerda, lo canceló, dijo hasta aquí. Entonces, luego de eso hubo unas instancias judiciales retando esa decisión, y que al final un juez dijo que no tenía derecho a hacerlo. Vamos a ver si en esta segunda administración de él... ¿Cree que lo vuelve a intentar? Ojalá que no, ojalá que diga, ya que vamos a deportar tanta gente, para que miren que no soy tan malo, y como parte de negociación con Honduras, o con Centroamérica, o con 5 países, que es Nepal, El Salvador, Nicaragua. Son 16 los que están en... Ya son 16, sí. Tal vez parte de la negociación, entonces, tal vez no, ¿verdad? Ojalá que no, ojalá que sea pragmático, que sea constructivo, y como dice el director, ya que es un hombre de negocios, que piense que en una negociación también hay que dar y recibir, no solamente recibir, y eso facilita también nuestras posiciones como gobierno. ¿Cómo ha sido el tema de la inversión recientemente de los Estados Unidos?
Yo sé que, por ejemplo, se hacían gestiones a través de USAID o de otros organismos para precisamente que la gente que ha sido retornada no se vuelva a ir. ¿Qué tanto tendría que invertir además de en el tema de la pues salida del país de estos hondureños, de las deportaciones, para que los hondureños no se vuelvan a ir? ¿Y qué tanto tendría que también hacer Honduras para que los hondureños decidan, bueno, las condiciones están bien aquí, me quedo en mi país? Pues mire, Andrea, es un tema bien profundo y es positivo que lo abordemos. Nosotros desde el gobierno estamos atacando las causas que generan la migración, y una de esas causas que generan la migración es la marcada desigualdad de nuestro sistema que hemos tenido durante los últimos 50 años. Bajo ese concepto, el gobierno se ha dado cuenta que Honduras necesita más. Ahorita todo el recurso que el gobierno percibe, la mitad se va para el pago de deuda, ya sea externa o interna. O sea, le queda casi el 50% de su presupuesto para poderlo invertir. Un presupuesto que lo han politizado ahorita, lamentablemente, en el Congreso Nacional de la República. Están jugando con la salud del pueblo, con la seguridad del pueblo, con el crecimiento económico del pueblo. Y bajo ese enfoque nosotros en 35 meses de gobierno que llevamos hemos trabajado permanentemente en atacar las causas que generan la migración. Ya decía el vicecanciller, una de las causas más grandes que tenemos en la actualidad es la reunificación familiar. Debido a él, casi 1.5 millones de hondureños que viven en Estados Unidos, gran parte de estos hondureños están trayendo a sus familiares. Pero otras causas que las tenemos que reconocer son los temas que históricamente hemos tenido nosotros como pueblo, un pueblo enfermo, falta de acceso a la salud. ¿Qué está haciendo el gobierno versus esto? Pues este año 2025 el pueblo hondureño va a tener no solamente la inauguración de un hospital, sino 2, 3, 4 y hasta 5 hospitales que pueden ser inaugurados en este próximo año 2025. Luego estamos en el tema de la inseguridad. La inseguridad en el país genera primero desplazamiento interno en el país y luego este desplazamiento se convierte en migración. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Pues Andrea, con resultados, hablándole al pueblo hondureño, estamos cerrando un año con la tasa de homicidios más baja después del año 2003, si no me equivoco. O sea, hace 21 años tuvimos nosotros esta tasa de homicidios que estamos teniendo en la actualidad. Nosotros estamos teniendo 26 por cada 100.000 habitantes, cuando en el 2003 fueron 30 por cada 100.000 habitantes. Es la tasa de homicidios más baja, cuando Honduras tenía 3 o 4 millones de personas menos. Honduras está logrando estabilizar el país. Hoy Honduras ya no es el Honduras de hace 10 años, que fue el país más peligroso del mundo con 85 puntos por cada 100.000 habitantes. Esa es otra realidad que estamos transformando. Y otro de los retos grandes es el tema de la inversión. Cómo nosotros nos estamos abriendo la inversión para que el inversionista llegue al país y empiecen a generarse todavía más empleos. A pesar de que en algunos medios con una matriz mediática marcada se diga lo contrario, Honduras está avanzando con el crecimiento económico. Estamos cerrando con 3.6% de crecimiento económico, cuando antes no llegábamos a tener crecimiento económico, más bien teníamos todavía más pobreza. Entonces, bajo ese enfoque es que está trabajando el gobierno de la primera mujer presidenta, y bajo ese enfoque es que nosotros estamos atacando la migración y sus causas. Ahora bien, ¿qué estamos haciendo en la temática de la reintegración? O sea, primero esto es preventivo. Ahora, ¿qué hacemos cuando el connacional hondureño retorna al país? ¿Qué hacemos como gobierno? Pues desde la Cancillería, cuando estábamos ahí, hemos creado un Plan Nacional de Reintegración con un abordaje interinstitucional donde Sedesol tiene que ver en la operación, donde Proasol tiene que ver en la operación con temas de becas para los menores que llegan deportados, se emprende con emprendimientos para las personas retornadas. Nosotros estamos desarrollando protocolos para personas retornadas con necesidad de protección, y ese es el entorno que el gobierno le está dando, así como la reinserción educativa que le hace la Secretaría de Educación, la reintegración a los menores de edad que le hace CENAF, y cada quien se va distribuyendo sus tareas en la temática de reintegración. ¿Para qué? Para que estos connacionales hondureños se queden en el país. Y luego, ¿qué hace la cooperación internacional? Pues también aceptamos que trabajamos de la mano con la cooperación internacional. USAID, el gobierno de Estados Unidos, a través de su agencia de cooperación, que es USAID, invierte también muchos millones de dólares en la reintegración, y juntos hemos logrado alcanzar a miles y miles, o beneficiar a miles y miles de personas que retornan al país y que año con año son beneficiadas por estos programas de reintegración. No estamos llegando a la totalidad, ya vamos a hablar de cifras y le traemos
las cifras más actuales en temas de deportaciones y aprehensiones, pero no estamos llegando a la magnitud de las personas que han sido deportadas, pero hemos estado llegando a un gran grupo de connacionales que se quieren quedar en el país, que necesitaban quedarse en el país, que necesitaban una oportunidad, y hoy tenemos historias de éxito, historias de emprendimiento de hondureños que ahora tienen su barbería, su panadería y que pudieron encontrar en su país una oportunidad. Esa es la Honduras que estamos tratando de construir, una Honduras no tan desigual, una Honduras más equitativa, y por eso es necesario implementar medidas de equidad tributaria que nos lleven a duplicar el presupuesto general de la República. Yo he escuchado un dato: las exoneraciones, las exenciones que se están dando en tema tributario son tan grandes como el presupuesto general de la República. Si usted tiene otro presupuesto general de la República que lo puede rescatar por esas 10 familias que han secuestrado el país desde un enfoque de no tributar, usted podría tener no solamente los 8 hospitales que la presidenta está construyendo, entonces podría tener 16. Usted ahorita no podría tener solamente 21.000 efectivos de la policía, podría tener 42.000. Podría duplicar cada una de las cosas, podría avanzar en el tiempo en tema de reducción de la pobreza, y es por eso que el pueblo hondureño tiene que entender que la verdadera lucha es contra el sistema desigual que nos han querido implementar durante las últimas décadas. Y si me permites agregar algo Sí. para seguir la secuencia del director, es que también como gobierno estamos trabajando con instituciones como por ejemplo Banprovi, que va a lanzar una línea de crédito para construir casas, donde el hondureño en Estados Unidos le va a pagar directamente a Banprovi el préstamo, porque hay casos que el hondureño le pasa el dinero a su hermano, a su mamá, para que le haga la casa, y no le hace la casa, se come el dinero. Entonces, teniendo este tipo de estructuras, un hondureño puede decir: voy a construir mi casa, el dinero me lo va a dar Banprovi, se firma un contrato de construcción, porque habrá programas de opción con construcción o sin construcción, y así el hondureño tiene control de sus finanzas, o también con Banasupro, que el hondureño pueda comprar, y ya se puede esta opción, pero la vamos a masificar y vamos a hacerla más de conocimiento con nuestra diáspora, que un hondureño puede comprar allá en línea, o mandar un gift card, mandar ¿cómo se llama? Un QR a su mamá aquí, para que vaya con eso a Banasupro, y ahí compra en Banasupro las cosas, porque también pasa eso, que usted manda el dinero para que su hijo le compren los útiles, y a veces la mitad de ese dinero pues se perdió, ¿verdad?, en la compra. Entonces, esa es una manera de ayudarle a los compatriotas. O también Infop, Ministerio de Educación, que ha lanzado un programa de bachillerato en línea. El ministro me llamó hace 2 semanas para decirme que quiere que este programa sea bien conocido en Estados Unidos, que tengamos unos 150 o no sé, el número de hondureños que se pueda matricular, para que puedan sacar su bachillerato de adulto y terminar el año próximo con un high school diploma, que eso le va a dar a ellos más acceso a trabajos, porque un hondureño que pide trabajo, que es indocumentado y que de remate no terminó ni la escuela o el colegio, es difícil encontrar algo digno. Entonces, con el Ministerio de Educación vamos a lanzar ese programa de bachillerato en línea a nuestros compatriotas, y son maneras de ayudarles a ellos a prepararse allá, y también, pues si les toca regresar, pues venir más equipados. ¿Qué pasa también, vicecanciller, con el tema de la falta de empleo, y qué cifras o qué percepción de datos tienen ustedes de la gente que se va? ¿En qué áreas es la mayoría y de qué manera también se podría impulsar esas áreas en el país? Mucha gente se va por falta de empleo, pero otros teniendo empleo también se van, sí, porque allá pagan más. Entonces, ese es otro problema, un imán que atrae allá, o lo que usted gana en un día aquí, allá lo gana en 1 hora. O yo como fontanero, allá me van a pagar 10 veces más y me voy. Pero eso es que nos cuesta ahora encontrar un fontanero, un albañil, porque mucha gente se va atraído por eso, por las causas económicas. Pero también tenemos que reconocer que hay hondureños que se van porque no encuentran empleo. Cuando usted ve que una empresa abre una línea de vacantes, usted ve una fila enorme de jóvenes con su CV haciendo fila de tempranito, con la esperanza de encontrar un trabajo.
y usted sabe que de esa gente tal vez 2% o solo 20 de 100 que usted ve afuera van a encontrar esa oportunidad. Entonces, la falta de empleo obviamente es una causa que genera la migración. Yo confío que habrá inversión china, inversión norteamericana, inversión de países amigos, para que aquí haya oferta de trabajo y el hondureño sea como el tico. El tico pues no se va de su país, se va si quiere, pero no porque tiene que irse. Entonces, esa construcción pero como no se país... compara los salarios en Costa Rica. Sí, pero también hay trabajo, la gente está más preparada. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo, ¿verdad? Preparar a nuestra gente, que haya más inversión, que haya más seguridad, más educación, para que las compañías vengan y se asienten acá y haya más oferta de trabajo. Y esa construcción de país toma tiempo. Recuerde usted que encontramos un país desvalijado, donde el jefe de Estado era un narcotraficante que está convicto, preso en Estados Unidos, y así nadie venía a Honduras, o por la inseguridad o porque tenía que hacerse socio de los políticos hondureños para que le den un permiso y abrir una empresa. Entonces todo eso la presidenta lo conoce, lo sabe, y con todos nuestros ministerios estamos trabajando. Y es un proceso que toma tiempo, y el año próximo vamos a ver carreteras de 2 metros de este ancho de concreto asfalto, concreto hidráulico, perdón. Y eso la gente va a ver que en 4 años se hizo más en carreteras que en 12 años, y más hospitales que en 12 años. Y yo confío que el hondureño va a decir, no, este gobierno me está respondiendo. Aunque la maquinaria mediática diga que somos inútiles, yo estoy viendo que este gobierno me está respondiendo como hondureño pobre, ¿verdad? La mayoría de nuestra gente. Y es un proyecto que debe de continuar, porque si no vamos a volver, y todavía somos de los países más atrasados de América. Ahora, ¿creen que con la elección que se acerca, ya en el mes de marzo hay elecciones primarias, en noviembre hay elecciones generales, creen que podría cambiar los índices de migración de la gente que está saliendo también como director de migración? Sí, bueno, hemos tenido de crecimiento. No sé si nos va a dar la chance antes de la pausa ver las gráficas que traemos. Hemos tenido de crecimiento en las cifras migratorias. Nosotros estamos cerrando el año con recepción de connacionales deportados, aunque a algunos opinólogos no les gusta hablar de deportaciones, con un poquito más de 42.000 a lo que va de la fecha personas deportadas, cuando, Andrea, en el 2019, en el año de la dictadura, tuvimos nosotros 109.000 hondureños deportados. Esa gráfica que usted ve en pantalla, hondureño y hondureña, es la gráfica de las aprehensiones en la frontera sur. ¿Por qué es importante? Porque esas son las detenciones que va marcando Estados Unidos por cada año fiscal. Como puede ver, Andrea, en el año 2021 es la gráfica de color azul, es la que está completamente arriba. Nosotros en ese año mensualmente teníamos entre 35.000 a 45.000. Si quieren me marcan la de abajo, que es la que vamos a ver, la anual, es correcto. Teníamos entre 35.000, si usted puede ver en abril 38.000 aprehensiones, en mayo 32.000, 35.000, 45.000 llegamos a tener en julio aprehensiones, o sea, detenciones de hondureños en la frontera sur. Ahora usted se enfoca en la gráfica color verde y mire la gráfica cómo ha decrecido las detenciones de hondureños en la frontera sur de los Estados Unidos. Nosotros tenemos en agosto, septiembre y octubre reportes de que hemos estado teniendo un promedio de detenciones de 6.900 personas. ¿Qué quiere decir esto, pueblo hondureño? Nosotros como gobierno reconocemos que todavía hondureños siguen saliendo, eso no lo vamos a ocultar, eso es una realidad y eso lo estamos enfrentando día con día. Pero de 45.000 personas que usted tuvo en julio detenidas, a 7.000 que tuvo de julio del 2021, a 7.000 que tuvo en julio del 2024, usted puede ver una magnitud de diferencia. O sea, ¿cuántas veces cabe de 7.000 en 45.000? Hemos tenido un decrecimiento súper significativo, súper representativo, que eso es positivo. No obstante, para nosotros, la migración es desde un enfoque de dignidad y de respeto a los derechos humanos, y es por eso que seguimos trabajando, porque para nosotros, nuestros connacionales no son una cifra.
la data nos permite hacer un análisis de contexto de lo que está ocurriendo en la frontera sur. Hay otra gráfica que es la de deportaciones que ustedes también van a ir viendo cómo van decreciendo, y con esto voy a ir yo respondiendo su pregunta. O sea, bajo este enfoque estamos nosotros dando un mensaje, a pesar, y repito, usted puede abrir el micrófono a uno de los opinólogos, va a decir lo contrario, pero la data a mí me está diciendo que hay un decrecimiento. Ahí la data de deportación... Perdóname, antes de que entres al tema de retornados, ¿qué quiere decir que hay menos arrestos en la frontera? ¿Qué quiere decir eso? Que hay menos hondureños cruzándola. Ese es el mensaje. Eso quiere decir. Ajá, ¿qué tanto porcentaje de hondureños ha migrado durante este año 2024? ¿Tienen ya alguna dimensión? Ningún país, Andrea, ningún país tiene una data de su migración irregular, porque ellos salen por puntos o puertos migratorios no autorizados. Entonces, ningún país en el mundo tiene esa data con exactitud. Pero que han logrado, por ejemplo, entrar a Estados Unidos o a España, tienen más o menos una Nosotros dimensión tenemos reportes de que en Estados Unidos vive 1.5 millones de hondureños, y reportes de que casi 150.000 hondureños en España están empadronados, o sea, legalmente en un proceso de regularización. ¿Cuántos llegan año con año? Es difícil medir. Por eso esta data es la que nosotros utilizamos. Esta data es oficial de CBP. Son datos de los Estados Unidos. El que no crea, yo siempre lo digo con sarcasmo, puede ir a tocar el timbre de la Embajada Americana para verificar si esta información es correcta o no es correcta. Pero definitivamente esta información es correcta, es oficial del gobierno de los Estados Unidos, y lo que nos marca es un parámetro de cuántas personas ingresan. Le voy a poner un ejemplo. Según Estados Unidos, más del 30% de la población que ellos detienen, el 30 o el 40% extra es la que logra ingresar. Sí. Entonces, si yo le digo que 7.000 personas fueron detenidas, entonces 3.000 hondureños lograron pasar sin ser detenidos. Entonces estamos hablando de un promedio mensual de 10.000 hondureños. Si usted quiere una data, entonces yo le digo 10.000 hondureños mensualmente. Si usted lo multiplica por 12, estamos hablando de 120.000 hondureños de manera anual. Pero ¿cuántos de estos 120.000 hondureños hicieron el viaje por una o dos veces? Porque también esta es otra situación que tenemos que medir. Son personas que deportaron y algunos vuelven a intentarlo. Entonces no estamos hablando exactamente de que todos los 120.000 son por primera vez. Hay unos que lo hacen de manera reincidente, y esto está pasando. Por eso, por ese dato, es que nosotros, a pesar de que Estados Unidos en el 2024 ha sido, Andrea, el año que más ha deportado personas al mundo. Estados Unidos en promedio deporta 500.000 de personas al mundo, a más de 155 países. Honduras este año tiene un decrecimiento en la cifra de deportaciones, que esa es la otra gráfica que estábamos viendo, y en ese enfoque nosotros hemos tenido el número de deportaciones más baja después del 2020. ¿Por qué cree que se ha dado esta reducción tan considerable en las deportaciones? Pues porque menos hondureños están migrando. A pesar de que no se quiera ver desde ese enfoque, pero menos hondureños están migrando. Repito, reconocemos que hay hondureños todavía moviéndose, y todavía tenemos más compromiso por eso, pero definitivamente menos hondureños están migrando, y me lo dice la data de aprehensiones y me lo dice la data de retornos. ¿Cómo es posible que Estados Unidos en este año deportó 700.000 personas al mundo y a Honduras le decreció su cifra de deportaciones? Y en ese enfoque nosotros estamos viendo ahí en pantalla, nosotros ahorita ya estamos cerrando con casi 42.000 deportaciones de connacionales hondureños. La deportación más baja que tuvimos fue en la pandemia del COVID, que fue en el 2020, que a pesar de que no salía nadie, deportaron 35.000 hondureños. Oiga bien. No, 24.000. No está ahí, es que esta es la del 2021, yo le hablo de la del 2020. En 2020 no está la gráfica, deportaron 35.000 hondureños en 2020. Y nosotros ahorita estamos llegando a la cifra más baja de deportaciones en un año regular, y eso es algo viéndolo desde un enfoque positivo, porque se rescata de que menos hondureños salen del país. Sí, mira, para como sintetizarlo, hay menos hondureños que interceptan en la frontera porque hay menos hondureños que la están cruzando. Hay menos hondureños que están siendo devueltos porque hay menos hondureños que agarraron en la frontera. Es un proceso. Y estas estadísticas son estadísticas de Estados Unidos, no son de migración nuestra, sino de ellos. Así que estas son cifras duras, reales, que demuestran que el hondureño en el gobierno de la presidenta migró menos que en gobiernos anteriores. Eso algo dice, ¿verdad? Aunque los opinólogos digan otras cosas, pero algo dice, son cifras duras, reales de Estados Unidos. Menos migración
menos retornados. Así que hay un crédito a la presidenta, al gobierno, pero la lucha sigue, la migración sigue y no la vamos a parar jamás. Y no es que ya resolvimos los problemas tampoco, pero sí hay que decir las cosas como son y no echar tierra. Pues, por ejemplo, están diciendo que los migrantes hondureños con la nueva ley de justicia tributaria, que les vamos a agravar las remesas. Tampoco es cierto. Entonces aquí hay mucha manipulación, hay mucha mentira contra este gobierno, que yo digo, atáquenos por lo que hacemos, pero no por las cosas que no hacemos, ¿eh? Y por eso es que es importante escucharlos en este tipo de espacios, porque hay muchas opiniones, incluso la semana pasada tenía la oportunidad de entrevistar a una diputada del Partido Nacional, María Antonieta Mejía, y ella decía que había una reducción en los índices de migración de retornados porque ya se habían ido todos, por ejemplo, por decir algo. Qué ridículo, ¿ah? Pero mira, ve a la calle, hay hondureños por todos lados, ¿ah? Hay colas, o sea, que ya se fueron todos, es un argumento de lo más pobre, ¿ah? O sea y barato. Mire cómo manipulan la verdad. Aceptan que ha habido decrecimiento en la migración y como no quieren reconocer, lamentablemente todo se politiza en este país, Andrea, como no quieren reconocer de que es porque se está haciendo algo diferente en el país, aunque falta mucho por hacer, pueblo, lo reconocemos, pero lo estamos haciendo. Y como no lo quieren reconocer, ahora dice que se fueron todos los hondureños. Es tremendo. ¿Cómo no me la sabía esa? ¿Cómo fíjate? Se pone a creer? Hubiera hecho un tweet si Vamos hubiera escuchado a buscar eso. el corte del programa, a ver si lo encontramos. Estamos de regreso con más del Foro, la entrevista esta mañana. Le pedimos que se quede con nosotros también en redes sociales, @Canal 11 Honduras, Canal 11 HN. Estamos listos para continuar analizando este tema tan importante sobre los motivos también de la migración, todo lo que estamos viviendo y lo que se proyecta para la próxima gestión del nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y tomando en consideración pues los antecedentes de la gestión de Donald Trump, ¿qué podríamos analizar o qué también proyecciones hacen ustedes ya considerando lo que ha hecho y lo que podría también hacer a futuro, vicecanciller? Mire, tengo que tener cuidado porque soy el vicecanciller y lo que yo diga pues se puede ver como algo oficial del gobierno de Honduras respecto a una posición del futuro presidente de Estados Unidos que todavía no ha actuado, y creo que no es correcto adelantarme a decir qué va a hacer o qué no va a hacer, pues sería irresponsable de mi parte. Pero sí puedo decir que yo espero que en este segundo término de él lo vea como una oportunidad que le dio la historia, que haga las cosas diferentes, que las haga bien, ¿verdad? Que respete el derecho internacional, que respete las instituciones de Estados Unidos, las instancias legales, para que deje un buen nombre y para que la gente que cree en él diga qué bien que lo hizo. Esperamos que no sea irresponsable. Hay temas ahí que nos han preocupado como gobierno, el hecho de decir que Groenlandia debe de ser parte de Estados Unidos, que el canal de Panamá debe ser devuelto a Estados Unidos, que Canadá, imagínese usted, Canadá, un gran país, debería ser el Estado 51. Entonces son cosas que uno dice, eso no puede ser y es el estilo de él. Así que solamente nos vamos a limitar a decir que como gobierno de Honduras vamos a apoyar siempre la integridad territorial de Panamá, de Dinamarca y de Canadá. Bien, interesante. Ahora, en términos de seguridad, hay hondureños que toman la decisión de emigrar porque están siendo víctimas de alguno de los flagelos que tanto nos agobian, como extorsión y otros que involucran a maras y pandillas. Cuéntenos de qué manera trabajan específicamente con este tipo de migrantes. Se dio un caso, recuerdo que un migrante fue retornado al país deportado y luego fue asesinado tristemente y pues al final ellos huyen por una razón, luego son deportados y siguen sufriendo esa razón. Bueno, primero que todo, el pueblo tiene que saber que sí hemos tenido avances en temas de seguridad, falta mucho por hacer, pero hemos avanzado significativamente. Honduras ya no es la nación más peligrosa del mundo, ya no es la nación más peligrosa de Latinoamérica, no está ni entre los 5 países más peligrosos de Latinoamérica según los índices como los estamos cerrando en este año 2024,
Solo les voy a contar que ayer estaba viendo, no voy a decir el medio, pero estaba viendo una noticia en un medio de comunicación, de estos medios que a veces quieren generar una tendencia negativa ante la sociedad hondureña, y esta era una noticia de violencia de un acto que ocurrió en Ecuador. Lo publicaron 5 veces en esa página de ese medio de comunicación en diferentes fechas y nunca en el titular se dijo que era en Ecuador. Entonces, pueblo, se quiere generar la percepción de que en el país no hay avances, pero es por una estrategia política. Ahora, hablando de temas de seguridad, en temas migratorios, obviamente Honduras en la última década fue uno de los países que vivió más el desplazamiento interno. Casi 250.000 hondureños, Andrea, en la década de la dictadura se desplazaron internamente. ¿Qué significa eso? Que de su casa fueron desplazados por grupos criminales y salieron a otros puntos del país, y cuando no se vieron que encontraron una oportunidad en ese lugar donde fueron desplazados, pues tuvieron que tomar la decisión de emigrar en el país. Eso ha ido disminuyendo, no quiere decir que todavía no ocurre, pero ha ido disminuyendo significativamente. Ahorita las personas que retornan se les hace una encuesta y el último dato que yo tuve conocimiento, se ha detectado que solo el 4% de la población que deportan manifiesta que salió por situaciones vinculadas a la inseguridad en el país. Bajo ese concepto nosotros hemos creado como gobierno un protocolo de atención a personas retornadas con necesidad de protección, que es específicamente el caso que usted planteaba. ¿Qué significa eso? Y lo trabajamos con organizaciones de Naciones Unidas, en este caso con el ACNUR, que es el que tiene que ver con esa temática, que cuando una persona llega al centro de atención al migrante retornado que coordina la Cancillería, son 3 ubicados en el departamento de Cortés, donde por instrucciones de la presidenta se les da una atención integral a nuestros connacionales, una calidez en su recepción, hasta que ellos salen del centro y se les paga su pasaje para que retornen a sus lugares de origen. Pero en ese proceso que se crea, que es un proceso de 2 horas donde se le dan diferentes atenciones, también hay un proceso de detectar si una persona fue víctima de violencia en el país y cómo esa persona no es tratada igual que el grupo en general, para que no pase lo que usted especificó en el ejemplo, que un connacional llegó a una comunidad de la cual salió y ahí específicamente puede correr peligro su vida. Bajo ese enfoque es que estamos trabajando con el gobierno, estamos trabajando con la cooperación internacional, estamos trabajando con las agencias de Naciones Unidas, estamos siendo un gobierno abierto, estamos tratando la movilidad humana como debe tratarse, con humanismo, como lo manda la señora Presidenta de la República. Como lo repetí anteriormente, estamos tratando la migración con dignidad y respeto a los derechos humanos, no solamente de nuestros connacionales que retornan al país, sino de los miles que transitan en el mismo. ¿Cómo estamos de acuerdo a la migración de menores, ya sea acompañados o no acompañados, vicecanciller? Fíjate que me comentaron que la semana pasada Estados Unidos nos puso una lista negra de que no apoyamos o no trabajamos lo suficiente para evitar el secuestro de menores por uno de los padres y que no cooperamos con Estados Unidos como debiéramos. Yo creo que eso es bien injusto, porque si hay un país que es súper estricto para que un menor salga de Honduras, cuando va solo con uno de los padres, es Honduras. Hemos tenido debates internos de cómo hacerlo más flexible, pero es que no se puede, porque es muy común en una familia que hay una ruptura y que un papá quiera o una mamá se quiera llevar a su hijo y sacarlo del país porque se quiere emigrar. Pero en Honduras, para que un menor salga, es complicadísimo. A veces hay turistas hondureños, norteamericanos que vienen a pasar vacaciones a Roatán, uno de los padres con el niño, y con pasaporte norteamericano, y cuando quiere salir de regreso, no lo dejan porque dice que el papá no dio permiso para salir de Honduras y vino de Estados Unidos. Entonces, este país es súper serio en controlar los menores que sacan de Honduras, sobre todo si no van con sus padres. Cuando un menor va con sus padres, obviamente que no podemos detenerlo porque es una decisión del papá o de la mamá sacarlo, pero un niño difícilmente puede cruzar o no puede cruzar una frontera hondureña si no está acompañado de su tutor o de su padre o su madre. Y sin embargo el fenómeno existe, y existe porque ahí está el papá y la mamá que los mandaron a traer con un coyote. Entonces, cuando usted está haciendo eso como papá y hay una estructura de tráfico de personas, va a pasar.
aunque usted no quiera, por un punto ciego. Así que reconocemos la situación y es un fenómeno como la migración mundial que sucede en todo el mundo. Solo para complementar Sí. ahí, usted recuerda, Andrea, que en septiembre del 2023 la señora Presidenta de la República fue la primera mandataria de un estado en visitar la frontera sur de los Estados Unidos. Nunca nadie había llegado. Lo más cerca que llegó creo que fue el presidente de Guatemala, que llegó a McAllen, pero a visitar su consulado. Pero llegar a la frontera, llegar con el gobierno de los Estados Unidos a cada uno de esos puntos fronterizos para visitar a sus connacionales y tomar decisiones ahí, pues eso fue la Presidenta de la República. Bajo ese concepto nosotros, la Presidenta, yo me encontraba, estaba el Canciller, estaba usted, giró instrucciones precisas de abordar el tema de los menores de edad no acompañados. ¿Qué significa esto para que el pueblo entienda un poco mejor? Como hablamos de reunificación, algunos de los padres mandan a traer a sus hijos con un traficante de personas o con otra persona. Estos se entregan en la frontera y pasan por un centro de procesamiento hasta llegar a un albergue para que luego sean reunificados con sus familiares allá. La Presidenta de la República giró instrucciones precisas. A partir de ese día la Cancillería ha tenido trabajos potentes en cuanto a la reunificación. Antes se tardaban días para que un connacional hondureño pueda ser reunificado, ahora se está abordando desde un enfoque de 24 horas para que un menor de edad sea reunificado con su familiar, y también hemos tenido decrecimiento en esa cifra. Antes teníamos reportes de casi 3.000 hondureños al mes llegando a la frontera sur de los Estados Unidos. Hoy ha decrecido esa data, estamos hablando de un promedio de 1.200 a 1.300 hondureños, o sea como el 10 y el 15% de la cifra total de menores de edad que están llegando y que están siendo reunificados. Y luego también el gobierno no solamente está trabajando con los menores en la reunificación allá en Estados Unidos, sino también en su reintegración aquí en el país. A través de la CENAF se está haciendo una reintegración a los menores de edad que retornan al país, se hace una reintegración educativa para que los menores automáticamente, Andrea, puedan formar parte del sistema educativo y no pierdan su año escolar, y bajo ese enfoque se les otorga una beca, y así sucesivamente el gobierno va trabajando para que los menores tengan una atención en cuanto a esta temática de movilidad humana. Y sobre ese tema de esos 1.200 que ahora hay en vez de 3.000, no es que están ahí los 1.200 sin moverse, sino que salen y luego entran más niños y hay que procesarlos. Entonces, en promedio hay como 1.000, pero es que están saliendo, que son reubicados con sus familiares. Se les facilita que el papá, que tiene que demostrar que es el papá, vaya a un consulado de Honduras y se le da ahí su DNI para asegurarse que es el papá, y sin cita, así como quien dice, vaya ahorita y allá lo atendemos rápidamente, para que esto se mueva muy rápido. Y también la Presidenta ordenó más personal, automóviles, para fortalecer esa respuesta ante la migración de niños no acompañados. 1.000 menores en promedio, ¿en qué término de... Mira, ¿qué lapso de tiempo? Mira, los niños entran porque aquí, por ser niños, sabían que al llegar a la frontera entraban. Y a veces iba acompañado del vecino, y también entraba el vecino porque era el que lo cuidaba. Entonces también hubo un movimiento bastante fuerte de incentivar esos movimientos. Y hubo momentos que habían 3.000. Ahora hay como 1.000 en promedio porque están entrando hoy, en 48 horas salen, pero vienen más. 1.000 diarios. No, es mensual. mensual. Por eso le decía que es como el 10 o 15% de la representatividad de la data que le decía. Casi 10.000 hondureños en promedio entre detenidos y que pasan, y de eso es como el 10 o el 15% de menores de edad. De los menores de edad hay acompañados, o sea, el que ya va con su padre, y no acompañados, que es el que no va con su padre, pero se piensa reunificar con su padre en los Estados Unidos, madre o tío o tía. Aún así, con esa reducción impacta esta sí, cifra. Bueno, 1.000 mensuales viene siendo diariamente como 200 niños que entran, y que salen 200 el día siguiente y vuelven a entrar. Nosotros creemos que con el nuevo gobierno Trump eso se va a endurecer muchísimo, y ya se está notando que hay menos migración desde Sudamérica para Norteamérica, porque están viendo que es más difícil que antes. Y de alguna manera esta política antimigratoria del nuevo gobierno va a impactar y frenar un poco la migración y el tráfico o mejor dicho, la migración de los niños no acompañados. Porque obviamente la migración irregular no debería de ser.
Claro, no debería ser. ¿Cómo se dimensiona recientemente en estos días de diciembre? Yo vi la cobertura de una caravana migrante en México que decían vamos a intentar entrar antes de que comience la gestión del nuevo gobierno en los Estados Unidos. ¿Cómo está la situación de hondureños dentro de esos movimientos en México? Mire, en Tapachula hay un nerviosismo tremendo y ahí se conjugan todas las nacionalidades. Si usted va a Tapachula, usted va a ver ahí cientos de haitianos, de africanos, de venezolanos, de centroamericanos, de África, de todos lados, que se juntan ahí y que están apenas empezando su recorrido por México. Entonces, a veces ellos se organizan en caravana para irse juntos y subir. Y eso sucedía, y ese fenómeno de las caravanas desde Tapachula estaba pasando. Este ha sido uno de los primeros temas que el presidente electo Trump habló con la presidenta de México y le dijo que eso tenía que parar, que no se podía permitir caravanas organizadas de migrantes que vayan subiendo poco a poco, porque obviamente aparte de lo mediático y cuando usted va en grupo, pues de alguna manera hay más seguridad, hay más ayuda de ONGs, de las iglesias, hay más cobertura mediática y poquito a poquito van avanzando, van a un pueblo, les dan refugio temporal, siguen avanzando. Entonces eso fue uno de los temas que el presidente electo le dijo a la presidenta de México, párelo, y aparentemente la presidenta de México como que estaba de acuerdo, pero no lo sea. Lo que sí puedo decir es que no hemos visto caravanas de Honduras, saliendo de Honduras como fue el fenómeno del pasado. Todo lo contrario, ha habido una reducción. Pero la temática migratoria de México obviamente está muy caliente, hay un nerviosismo tremendo de que las fronteras van a ser cerradas permanentemente y que por primera vez México va a aceptar devolución de terceros nacionales, porque por el momento México acepta a sus nacionales que son deportados. Pero si usted, digamos, es venezolano, México no lo recibe hasta ahora. Pero aparentemente también le están diciendo a México que usted va a aceptar la gente que salió de su país. Y esas son cosas que México está enfrentando y que es una temática fuerte para ellos, la nuestra también, la de Nicaragua, la de Guatemala. Entonces cada país tiene su diálogo con Estados Unidos. Cada país tiene sus líos. Sí. Sobre esta gente que intenta entrar antes de que comience el nuevo gobierno en los Estados Unidos, su opinión. Sí, bueno, primero que todo, desde el Instituto Nacional de Migración nos hemos encargado de las personas que van en tránsito, que pasan miles y miles de personas a la semana por nuestro país, Andrea. Hemos cerrado con las cifras del instituto a lo que va del año con 363,000 personas que han pasado este año por nuestro país. Honduras es de los pocos países que ve la migración desde un enfoque humanitario. Nosotros hacemos el registro, el control migratorio, tenemos datos de las personas que pasan por nuestro país y esa data nos ha brindado ese número. No quiere decir que el 100% de las personas que pasan por nuestro país obligatoriamente han pasado por nuestro centro, pero sí la gran mayoría o casi la gran totalidad de las personas. Tuvimos un año con mayores cifras, que fue el año 2023, tuvimos 545,000 personas que pasaron por nuestro país. Eso demanda un gran reto del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, ya que los índices de migración en tránsito también generan una carga para el gobierno de la República, pero esa carga no se ha visto como una carga económica, se ha visto como una situación que tenemos que enfrentar y que tenemos que proteger a los migrantes y a las migrantes de la manera que nosotros queremos que los otros países respeten a nuestros connacionales, y bajo ese enfoque es que hemos atendido a estas poblaciones. Creo que hay tomas de apoyo de lo que nosotros hacemos desde el Instituto Nacional de Migración en nuestro centro de atención al migrante irregular y cómo nosotros estamos atendiendo a esas poblaciones. Hay algo muy importante que tienen que saber, que Honduras pasó, Andrea, de ser la segunda o tercera nación con más detenciones en la frontera sur de Estados Unidos a ser la quinta, sexta y en algunos meses hasta la séptima nación. Hay otro tema también importante, que es el enfoque y el abordaje que a veces generamos hacia el hermano país que apreciamos mucho de El Salvador, cómo la gente quiere percibir de que en El Salvador todo está bien, cuando en efecto también miles de salvadoreños están migrando. El reporte de salvadoreños en detenciones son casi 5,000 mensualmente en Estados Unidos, a pesar de que El Salvador tiene avances significativos en la temática de seguridad. Por eso es que decía el vicecanciller que la migración
desde un enfoque de reunificación nunca se va a detener, porque definitivamente hay muchas personas de estos pueblos que están saliendo para reencontrarse con sus familiares en estas zonas. En cuanto a estos flujos, yo creo que a pesar de que solamente quedan 25 días para que llegue el gobierno del presidente Trump, no hemos tenido reportes de incrementos de los flujos como podría magnificarse, de que la gente diga aprovechemos estos últimos 25 días. No ha ocurrido eso. Vamos a esperar enero qué es lo que ocurre. Nosotros como Honduras estamos preparados para recepcionar y atender a todas las personas que transiten por nuestro país desde el mismo enfoque que nos lo ha mandado la Presidenta de la República. Solamente para que usted sepa, la Presidenta inauguró hace 6 meses con el exdirector de Migración el Centro de Atención al Migrante Irregular. Es único en Latinoamérica. Es un concepto donde usted tiene de manera integral una atención a los migrantes que han sufrido por su paso específicamente en Panamá por la selva del Darién y llegan a un país como Honduras que les brinda una mano amiga, una mano hermana, donde ellos pueden sentirse los días de estadía que les brindamos, que son 5 días con un trato diferente, no solamente por el gobierno de la República, sino por la calidez de los y las hondureñas en su paso, que les brindan cualquier tipo de atenciones a los migrantes. Eso nos enorgullece porque tenemos una sociedad amigable, amorosa, que respeta la humanidad, y bajo ese enfoque es que hemos estado trabajando. Pero, repito, respondiendo a su pregunta, no hemos tenido data que nos refleje que ha habido un alto flujo en estos últimos días antes de que llegue el gobierno del presidente Trump. Andrea, ¿me permites agregar algo al tema de los migrantes que pasan por Honduras? Efectivamente, Honduras es un país modelo. El migrante que entra por Choluteca o por El Paraíso inmediatamente busca centro de recepción, porque al llegar allá, aparte que le van a dar asistencia material, comida, un baño, internet, cargar su teléfono, le van a dar el derecho a registrarse, se le va a dar un papel que le da una estadía legal, lo que lo vacuna contra cualquier abuso policial o de autoridad o de quien sea, porque al tener ese papelito el migrante, está legal en Honduras. ¿Va a continuar ese salvoconducto gratuito? Sí, la amnistía migratoria. Sí, y gratis, no se le penaliza porque entró sin visa a Honduras, no hay sanción, todo lo contrario, se le da este documento que le permite a él subirse a un bus, el que sea, andar por la ciudad, por donde quiera andar, y si alguien lo intercepta, dice, mira, aquí estoy legal en Honduras. Y ese trato humano, ese apoyo en la frontera, ese cargar su teléfono, poder llamar a sus familiares, eso es algo bien hermoso, que no todos los países lo hacen, y el registrarlo permite también saber quiénes son, cuántos son, y de alguna manera, si alguien viene de lejos, se sabe que pasó por Honduras en tal fecha, y eso también es protección de la persona. Sí. Y Honduras lo hace, estamos muy orgullosos de ese enfoque pro hominis, que como dice el director, somos el único país en la región que lo hace. Ese es el centro, mire Andrea, este es el centro de atención al migrante irregular que tenemos en Danlí, este se llama Francisco Paz. Ahí, por ejemplo, usted puede ver los migrantes, las migrantes pueden quedarse, pueden dormir ahí, tienen acceso a alimentos, kit de higiene, atención psicológica, atención médica. Usted puede ir a cualquier lugar del mundo y qué país va a ver a migrantes en tránsito de la manera y el enfoque que nosotros estamos haciéndolo. Y usted mencionaba algo muy importante, la amnistía migratoria. Es una decisión de la Presidenta de la República no cobrar la multa por el paso irregular de estas personas al país, que oscila entre $256 por persona, y eso significaría miles de millones en lempiras que ha dejado de percibir el gobierno de la República en sus 3 años de gobierno, con más de 1 millón de personas que han transitado por nuestro país de manera irregular. Y yo también quiero reconocer, porque no hay que satanizar todo, yo reconozco cuando el Congreso Nacional de la República se puso de acuerdo por unanimidad, las bancadas del Partido Nacional, Salvador de Honduras, Partido Liberal y Partido Libertad y Refundación, que fue quien propuso hace unos 20 días, si no me equivoco, 30 días, una nueva ampliación de la amnistía migratoria para este año 2025, y por unanimidad los diputados se pusieron de acuerdo para seguir brindando este trato humanitario a las personas. Yo les agradezco públicamente
porque el país necesita más de eso, el país necesita acuerdos para que sigamos beneficiando a la humanidad. A eso vinimos a estos cargos y bajo ese enfoque es que nosotros vamos a continuar brindándoles un trato digno en su paso por Honduras. Y es muy importante que usted sepa también, y lo anuncio, que este próximo año nosotros estamos enviando al Congreso Nacional de la República una nueva normativa jurídica de la Ley de Migración y Extranjería. Esta ley tiene más de 21 años, creo que fue del 2003, y llevamos sobre 22 años con una ley que está descontextualizada. El enfoque humanitario que tenemos en la actualidad no lo tiene la nueva ley y por eso nosotros estamos implementando algunos cambios que permitan no solamente el trato digno y humano a nuestros hermanos de otras nacionalidades que transitan por nuestro país, sino también algunos vacíos que la misma ley deja para que el país no siga desarrollándose. Desde el Instituto Nacional de Migración, usted que hablaba de inversiones, depende mucho cómo vamos a regular los ingresos de las personas que vienen a invertir al país. El turismo depende mucho de las decisiones que tomemos desde el Instituto Nacional de Migración y bajo ese enfoque es muy importante que llevemos al debate del Congreso una nueva ley de migración y extranjería. Por eso pido públicamente a los diputados que cuando ese instrumento llegue lo analicen, lo revisen de manera positiva y no lo politicen, porque necesitamos que el país avance y estos avances tienen que darse, sea el gobierno de cualquier partido, pero debemos de ponernos de acuerdo para que el pueblo hondureño tenga un nuevo enfoque para enfrentar los nuevos retos. ¿Cómo están ustedes en cuanto a la partida del presupuesto general de la República? ¿Les incrementaron o con los mismos fondos van a tener que trabajar el próximo año? Hubo un incremento representativo para seguir enfrentando esta temática. El presupuesto del Instituto Nacional de Migración quedaría en un poquito más de 1.000 millones de lempiras para enfrentar toda la carga que tiene el instituto en cuanto a tema de, por ejemplo, en aeropuertos estamos invirtiendo mucho, en temas de los puntos fronterizos estamos invirtiendo después de décadas en el olvido. Esta temática de movilidad humana la estamos enfrentando con hidalguía y respeto hacia las personas y así sucesivamente para que nosotros podamos enfrentar este año 2025. Es importante y es imperativo que los y las diputados se pongan de acuerdo para que sigamos beneficiando a estas personas que entran y salen de nuestro país y no se politice todo, lamentablemente, solamente por un presupuesto de una institución. Están politizando un presupuesto que beneficia a nuestros connacionales en diferentes áreas. Y de parte nuestra, sí, de parte nuestra en la Cancillería también recibimos un ligero aumento en comparación al año anterior. Y aparte de ese ligero aumento, pues enfatizar nuevamente que el Congreso designó 5 millones de dólares adicionales para el Fondo de Solidaridad con el Migrante, que es de donde nosotros manejamos la temática de las repatriaciones de los cuerpos. Un hondureño que fallezca y que venga a la Cancillería y nos pida una ayuda, nosotros hacemos todo lo necesario para que este compatriota sea enterrado en Honduras. Pocos países hacen eso, y el año pasado, bueno, este año que no ha terminado, estamos devolviendo casi un hondureño por día en cuanto al número de repatriados de cuerpos. Y esto viene del Fondo Migrante, también con estos 5 millones adicionales de dólares que nos designó el Congreso, vamos a poder dar una mejor respuesta al hondureño migrante, acompañamiento, el tema de los menores, visitar las prisiones donde hay hondureños encarcelados para ver sus condiciones, cómo están, reunificación familiar, y toda la temática que el Fondo FOSMI requiere para poder ser más efectivos y dar una respuesta más eficiente al hondureño migrante en su recorrido hacia Estados Unidos o Europa. Sí, así es. Pues con esa nueva gestión de Donald Trump y los cambios que posiblemente puedan venir, deberían de estar preparados económicamente también para enfrentar. Estamos de regreso con más del foro, la entrevista sobre los consulados y el trabajo que se ha hecho también en el extranjero por parte de estas oficinas hondureñas que se movilizan a esta zona donde hay gran cantidad de hondureños. ¿Cómo les fue o cómo les ha ido con estas misiones? Bueno, hay varias aristas en esta temática. Ya el vicecanciller va a hablar de los nuevos consulados que la Cancillería ha aperturado y que son positivísimos para nuestros connacionales, específicamente en España y en Estados Unidos, donde tenemos la gran cantidad de connacionales
que residen fuera de nuestro territorio nacional. Desde nuestra parte hemos tejido también en conjunto con la Cancillería y el RNP la figura de consulados móviles. Por instrucciones de la presidenta había una necesidad de llegar y abarcar aún más a nuestros connacionales hondureños en el exterior, y por eso hemos creado esa figura que ya funcionó en el año 2023 con un pilotaje exitoso de casi más de 30.000 atenciones, servicios. Entre ellos se brindaron 13.500 pasaportes, casi 13.000 atenciones de enrolamientos, y ahí están las imágenes. Este año, estas imágenes son de este año, donde ya los connacionales han sido atendidos en lugares y en sitios donde se respete su dignidad, en hoteles en Estados Unidos, precisamente para acercar al gobierno de la Presidenta de la República. Este año se ha rebasado la meta, se han atendido más de 35.000 servicios, más de 14.000 pasaportes se han brindado. Y en tema de pasaportes, usted tiene que saber también, Andrea, que hemos avanzado significativamente en este gobierno. Estamos anunciando que ya casi 800.000 pasaportes se han brindado en el exterior durante 34 meses de gobierno de la primera mujer presidenta de la República. Eso es una cifra histórica. La Cancillería encontró el tema de pasaportes con menos 30.000 pasaportes, o sea, había una mora de 30.000 pasaportes que no se habían entregado, y hoy estamos anunciando que ya casi 800.000 pasaportes se han entregado en lo que va de gobierno de la Presidenta de la República. Esperamos cerrar el gobierno con más de 1 millón de pasaportes entregados, o sea, abarcando ya casi la totalidad de connacionales que viven en el exterior que tengan su pasaporte en mano, y esa es una cifra histórica y era una deuda que teníamos con este pueblo, que representa algo importante en nuestro país y sostiene la economía a través de sus remesas, que son casi el 27.5% del Producto Interno Bruto que llega al país a través de esas remesas, y lo menos que podíamos hacer como gobierno es este tipo de acciones, llevar los servicios hasta sus comunidades, y eso es lo que estamos haciendo. Para este próximo año 2025 estoy seguro, ¿verdad?, que nos vamos a poner de acuerdo a las 3 instituciones nuevamente para volver a visitar otras ciudades donde nuestros connacionales residen, y aquí es importante la labor de ustedes como medio de comunicación, Andrea, que a través del conocimiento que tienen de en qué ciudades residen nuestros connacionales nos hagan llegar las solicitudes que ustedes tienen y nosotros atenderlas en esa mesa de toma de decisiones para llegar a ciudades donde ellos masivamente residen, y nunca había llegado ningún gobierno a brindarles estos servicios que hoy en la actualidad se les están brindando con amor, así como lo manda la Presidenta de la República. Gracias. Y bueno, estos consulados móviles también han tenido buena aceptación, sobre todo en países de Europa más lejanos, en donde se le hace más difícil a la gente poder venir a hacer trámites. Pues mira, por orden de la Presidenta y con la estrategia del Canciller, la Cancillería en los últimos 2-3 años ha tenido este enfoque de estos consulados móviles que tú ves ahí. Son 16 máquinas que llegan a una ciudad, se quedan 5 días, y una maquinaria completa, más de 50 personas que hacen masivamente estos trámites, y que el hondureño sale contento porque nos acercamos a sus casas, y esto jamás se había hecho en la historia de Honduras. Se habían hecho consulados móviles chiquitos, que usted lleva una máquina un fin de semana, cerca del consulado, a 150 kilómetros de distancia, pero hacer algo así masivo como esto es algo que nunca se había hecho en Honduras. Y yo le pregunté a otros cancilleres de la región, y así a esta escala, en estos hoteles, a este nivel, nunca se ha hecho. Es algo que nos orgullece muchísimo, y que, repito, orden de la Presidenta. Pero aparte de los consulados móviles, también hemos aumentado el número de consulados permanentes. A pesar que la población hondureña migrante ha aumentado de manera exagerada en los últimos 15 años, el gobierno anterior no se preocupó por hacer más consulados. Es más, quitó uno que había en Phoenix. Entonces, en este gobierno se tomó la decisión en el año 1 de abrir 4 consulados nuevos, ahora hay 18, y el próximo año vamos a abrir por lo menos 2 más en Estados Unidos, vamos a llegar a 20, vamos a entregar el gobierno con 20 consulados móviles permanentes en vez de 14, y vamos a también abrir un consulado en Vancouver, Canadá, en Shanghái, China, vamos a mover el consulado de San Luis Potosí a Guadalajara,
Entonces estamos tomando medidas para acercarnos más a nuestros compatriotas, ser más eficientes. Y hablando de eficiencia... Se abrió el de Girona también en España. Se abrió uno en Girona, en España. Sí. Se abrió uno en Bilbao, España también, porque tenemos que acercarnos al hondureño, ayudarle, porque usted sin pasaporte no existe. Sin pasaporte usted no puede ni cobrar su cheque. Tiene que decirle a un amigo, cobrame el cheque, y el amigo hasta le va a cobrar dinero por cambiárselo. No puede matricular a su niño en la escuela. Entonces era algo indigno que no puede ser, ¿eh? Y la presidenta dijo, esto tiene que arreglarse. Bien, ¿y en España cómo les fue con lo de las licencias, por ejemplo? Mira, eso es algo más que me alegro que lo preguntes, porque cuando yo llegué a España, llegamos a España en el año 1, en el mes de mayo, la primera queja que recibimos de los compatriotas fue que las licencias hondureñas no valían en España, que a diferencia de todos los países latinoamericanos, Colombia, Argentina, Uruguay, Nicaragua, Guatemala, que sus licencias sí valían. Y pregunté, ¿y por qué no valen? Porque hay que firmar un acuerdo con España de homologación, donde nosotros reconocemos las licencias de España en Honduras, de los españoles, y ellos la de los hondureños en España. Y todos esos países firmaron esos acuerdos en el 2007, el 2009, el 2013, y el gobierno anterior no se molestó en tocar ese tema. Inmediatamente hablamos con la presidenta, con el canciller, y dieron la orden que tenía que hacerse este acuerdo con España. Y se firmó este año, después de, usted sabe que firmar un acuerdo con otro país no se hace de la noche a la mañana, y ya cuando se firmó el acuerdo nos damos cuenta, bueno, ya lo sabíamos, ¿verdad?, de que todas las licencias están vencidas. Si usted no tiene una licencia válida, de nada sirve que la tenga, y España no se la va a reconocer, y más de 10.000 compatriotas con licencias vencidas en España, ¿qué hacemos? Había había hondureños que tenían miedo de venir a renovar su licencia, porque para volver a entrar había un riesgo de que no dejaran entrar, o además aquí hubo una época que no había material para la licencia, entonces era un problema real para ellos. Hablamos con el canciller y la presidenta, y ella ordenó que fuera un equipo de tránsito, y por primera vez en la historia un equipo grande se movilizó a Valencia, a Barcelona y a Madrid, y en un periodo de mes y medio se otorgaron más de 10.000 licencias, y al mismo precio de Honduras, ¿ah? 250 lempiras o no sé cuánto vale. ¿Se va a intentar hacer en otros países? Pues mire, número uno, requiere un acuerdo con el país anfitrión, porque usted como hondureño puede ir a un país con su licencia y por 3 meses su licencia vale. Usted puede rentar un carro en Estados Unidos o en España como una turista, pero después de 3 meses su licencia ya no vale. Y si usted en Canadá, por ejemplo, vive ahí y tiene una licencia hondureña, no le va a servir, a no ser que Canadá acepte y haga una homologación con Honduras. Entonces es todo un proceso y además pues toma tiempo y tiene que haber un suficiente número de compatriotas, pero sí estamos abiertos a hacerlo con Canadá, con Italia, donde hay muchos hondureños. Hay países que no reconocen eso. Estados Unidos no le va a reconocer una licencia hondureña, no, jamás, pero tiene que hacer su examen allá. Pero son cosas que la Cancillería ha hecho en estos 3 años que nos da mucho orgullo. Otra cosa que se ha hecho es un nuevo sistema de citas. A partir de ahora y gradualmente se está introduciendo este sistema que desarrolló Migración, que usted puede hacer su cita en línea, pagar en línea el servicio deseado, y eso hace que cuando usted hace su cita pagada, el servicio pagado, usted va a la cita y siempre hay cupo, o casi siempre hay cupo. Actualmente, como las citas son gratis y usted no paga el servicio, las citas siguen siendo gratis, pero como no paga el servicio, entonces todo el mundo hace citas, no hay citas y la gente tiene que esperar mucho tiempo. Pero ahora con el nuevo sistema que se llama ACOS, usted hace su cita en línea, paga el servicio deseado, entonces hay más cupos, se termina el money order y ese tipo de negocios que hacen fuera de consulados y agencias, y es un sistema, una respuesta del gobierno de Honduras a un sistema arcaico, vulnerable, porque reconocemos que han habido muchas acusaciones de venta de citas, pero con este nuevo sistema eso se va a terminar, y para el mes de mayo a más tardar es el compromiso de la Cancillería y de Migración de tener ese sistema ACOS en todo Estados Unidos y luego progresivamente en otros países. Y eso es trabajo duro
que se ha hecho en estos 3 años, que ante las exigencias y el compromiso de la presidenta de responderle a nuestra diáspora de la mejor manera posible lo que ellos necesitan para tener una vida digna y regularizarse en sus países. Y solo agrego, Andrea. Inmigración ha sido evidente. En mi experiencia personal tuve la oportunidad de gestionar mi pasaporte en años anteriores y era un dolor de cabeza, definitivamente. Lo logré recientemente. Antes eran 5 meses para tener una cita. Hoy usted con Nacional paga su cita hoy jueves y mañana viernes tiene su cita y tiene su pasaporte en mano. Y lo mismo queremos hacer en la Cancillería, por eso es importante que el pueblo entienda este nuevo sistema que permita reducir los tiempos de espera en una cita en el exterior. El mensaje es claro. El mensaje de la presidenta, del gobierno de ella, es atender a nuestros connacionales como una prioridad. Y bajo ese enfoque estamos trabajando también desde el Instituto Nacional de Migración para dotar de la logística necesaria de la Cancillería. Este próximo año vamos a hacer una inversión millonaria de más equipo, de estaciones de captura, para que nuestros consulados, digamos, si un consulado en Houston tenía 2 estaciones de captura, se le compran 2 más y va a tener 4. Si un consulado en Houston atendía 200 pasaportes al día, con 4 tendría que duplicar el monto. Así que ese es el enfoque que viene el próximo año. El próximo año, pueblo hondureño, no solamente en la atención a ustedes en el exterior va a ser un año de mucho éxito, sino que también aquí van a ver cómo este país va a tener una transformación con tanta inauguración positiva que se viene para este 2025. Y recordar, Andrea, que cuando recibimos el gobierno, solo habían 5 lugares en Estados Unidos, en 5 consulados, donde usted podía imprimir pasaportes y los otros 9 producían para otros. Tenían que mandarse por correo a uno de esos 5 consulados y usted tenía que esperarse un mes para que le devolvieran por correo y volver al consulado de nuevo. Era complicado y tedioso. Ahora usted entra a un consulado con su cita para pasaporte y sale con su pasaporte en la mano en cualquier consulado de Estados Unidos. El mismo día. El mismo día. Regresamos con más del foro La Entrevista sobre el tema migratorio y desde el punto del Instituto Nacional de Migración y desde el punto de Cancillería hondureña, sus conclusiones sobre el tema, esa expectativa que se tiene y también el nerviosismo de los hondureños en el extranjero sobre lo que pueda pasar con la nueva gestión en los Estados Unidos sobre todo. Sí, Andrea, gracias. Pues nuevamente repetir que y pedirle al pueblo hondureño que no nos pongamos más nerviosos de lo que debemos. Hay mucho nerviosismo, hay mucha especulación, especialmente la oposición está diciendo que el día 1 y los primeros días vamos a recibir a todos los compatriotas indocumentados en Honduras. Es algo que no puede ser así porque toma tiempo, es una logística grandísima, requiere muchos acuerdos, muchas pláticas, negociaciones. Nosotros vamos a sentarnos con ellos y si vamos a cooperar nosotros, ellos deben de considerar qué hacemos con los tepecianos, qué hacemos con los dreamers. Va a ser todo un proceso con mucha dignidad, con mucho respeto, con mucho espíritu de colaborar. Reconocemos que el hondureño este es su país y que es un derecho y una obligación volver a su país. Así que no vamos a poner impedimentos legales, pero las cosas se van a hacer de manera ordenada, correcta, de acuerdo a nuestras capacidades, estudiando las causas de la migración. Le vamos a pedir a Estados Unidos que para evitar que los hondureños que regresen se vuelvan a ir, que busquemos otras soluciones y respuestas para aliviar las causas de la migración. Y pues en pocas palabras, no va a ocurrir una avalancha de migración, de deportaciones, de aviones Hércules cargados de compatriotas que van a aterrizar cuando ellos quieran, donde ellos quieran. Será algo que requiere mucha logística y muchos acuerdos y estaremos muy pendientes de cualquier desenlace. Hablaremos con países amigos, vamos a dar orientación y consejería legal propia y a través de una red de ONGs que se dedican a eso. Estados Unidos sigue siendo un país de leyes, siempre hay instancias judiciales hasta llegar al punto final de una deportación definitiva. Así que guardemos la calma y tengan fe que este gobierno, este tema
y el Consejo de Gobernanza de Migración estará dando las mejores respuestas en un clima de respeto y de diplomacia, ¿verdad? ¿Cuánto se debería invertir en estas asesorías legales para hondureños en el extranjero? Tenemos que hablar ahí, porque hay muchas organizaciones pro bono que no cobran, otras que sí cobran, tenemos que ver cuál es la manera más eficiente de hacerlo. También hay instituciones y universidades que lo hacen gratuitamente. Entonces tenemos que ver, sentarnos y hacerlo de una manera efectiva, eficiente, que llegue el consejo a la compatriota, que el hondureño sepa a dónde ir. Sabemos que habrá que pagar en algunas instancias, en otras no, pero es parte de la respuesta que vamos a dar para que nuestros compatriotas tengan las herramientas que necesiten para que todo se haga con el debido proceso. Así es. Sí. Su conclusión sobre el tema, Wilson. Bueno, primero que todo, esperanza. Creo que es la palabra clave para este pueblo árido de esperanza. Necesita tener un enfoque claro de hacia dónde va el país. Tienen que tener esperanza, tienen que tener confianza en que este gobierno está trabajando fuertemente para trabajar temas que históricamente nunca se habían abordado y garantizar a nuestros connacionales esos derechos y esos accesos a la salud, al trabajo, a la seguridad, entre otras situaciones. Bajo ese contexto de lo interno, en lo externo también ustedes tienen que entender, connacionales que nos están viendo. Yo la felicito, Andrea, porque este programa es importante para que ellos tengan la tranquilidad de que sí tienen un gobierno que los va a respaldar y va a estar con ellos en todo este proceso de lo que se avecina. Creemos que nuestras posiciones de dignidad siempre van a seguirse manteniendo. Estados Unidos tiene que entender que nosotros como gobierno tenemos nuestras propias decisiones, pero en algunas decisiones vamos a estar en conjunto trabajando con temas que históricamente hemos venido trabajando, como temas de seguridad, temas de inversión, temas migratorios, y bajo ese enfoque lo que nosotros necesitamos es que se respeten los derechos humanos de nuestros connacionales. Hablaba un gobernador o un senador electo de una ley antimigrante de pagarle $1000 a cada persona que denuncia a un migrante irregular. Imagínense a tal grado. Y ese tipo de medidas desproporcionadas lo que va a ocasionar en Estados Unidos es un caos. Porque usted cómo va a identificar que una persona es o no es migrante. Y ahí es donde va a venir la estigma hacia nacionalidades del mundo. Y bajo ese enfoque nosotros estamos completamente en desacuerdo bajo ese tipo de medidas. Creemos que los Estados Unidos tiene derecho a establecer sus políticas de deportación. Hay algo que quiero dejar claro, que los gobiernos demócratas deportan más personas que los gobiernos republicanos. Entonces, lo que el presidente Trump ocasionó es generar una reacción de freno y generar una reacción que nos tiene ahorita a todos los países del mundo hablando de esta temática, de esta política antimigrante, pero en la data, históricamente, los gobiernos del presidente Obama y el gobierno del presidente Biden deportó más personas que el gobierno del presidente Trump. Entonces, connacionales, nuestro llamado es a que tengan un feliz cierre de año, nos preparemos juntos para este inicio del próximo año 2025 y cuando las cosas empiecen a cambiar, ahí vamos a estar como gobierno reaccionando y dialogando al alto nivel para que las cosas puedan tener un mejor enfoque. Muchas gracias. Y bueno, así finalizamos este foro, la entrevista. En conclusión del tema, pues sí, se podrían tomar decisiones en el norte del continente, pero no son unilaterales, deben tomarse en conjunto y al final pues se debería también desarrollar todo un proceso en caso de que se den este tipo de deportaciones, que es un tema de preocupación sobre todo para los hondureños en los Estados Unidos. Así nos despedimos del foro La Entrevista esta mañana. Quédese con la programación de Canal 11. Feliz día.